día viernes. Tres cosas particularmente que me gustaría marcar en el transcurso de esta tarde. Lo primero es lo que hemos estado hablando, lo hablábamos en Merlo, es el repliegue del Estado que particularmente en otro ámbito, más allá del de Merlo, la inundación, la falta de prestaciones de servicios públicos elementales, tiende a agigantar la violencia, porque con el repliegue del Estado aparece un auge de la violencia descontrolada, donde parecería ser que volvemos al axioma de que lo que está mal, que es robar, debe ser repelido en cualquier caso, bajo cualquier circunstancia, porque hay un hecho que tiene que ser condenado con todo el peso de la ley y si la ley no está, con todo el peso del accionar de las personas. Entonces vos tenés lo que pasa, porque el Estado se repliega, es decir, el Estado es aquel que no tiene inteligencia criminal, aquel que no te garantiza condiciones mínimas de seguridad, es aquel que no puede combatir el delito, pero además cuando tiene que ir a detener tampoco es lo suficientemente eficaz. En Córdoba aún no han detenido por caso a los que veíamos hace un ratito, ultimaron. De milagros está con vida, se está recuperando, su estado sigue siendo delicado, sigue estando en terapia intensiva. Aquel al que finalmente balearon en la nuca después de tomarlo como rehén para robar una verdulería, que era este el caso. Ahora, cuando el Estado se resienta en la prestación del servicio de seguridad, cuando la justicia, que es un brazo del Estado, tampoco actúa, cuando la política que confecciona un Estado mejor o peor a través de las leyes no da el marco normativo suficiente para poner en prisión de manera rápida a los delincuentes y más bien se convierte en una especie de puerta giratoria, probablemente en muchos de los casos por la mala interpretación de los jueces, en otros porque hay vacíos legales, lo que aparece es la indignación popular creciente que empieza a entender que hay que tomar el toro por las astas y que finalmente, como nadie hace nada, terminamos en cosas como esto. José Cepaz, donde termina persiguiendo a alguien, a un ladrón que le robó la bicicleta, lo termina golpeando de manera feroz y lo mete en un cesto de basura. Lo que están viendo allí es cómo a un ladrón al que golpea sin parar, lo pone dentro de un cesto de basura. Esa es la imagen. Monedita. De él hablamos, 19 años. Sufrió fracturas en el brazo el delincuente, la muñeca y el tabique nasal. La víctima lo persiguió, por lo menos a la que le robó la bicicleta, unas 9 cuadras. Lo alcanza. Y ahí es cuando le propina una golpiza que termina depositándolo a la persona, al delincuente, al que roba la bicicleta, arriba de un cesto de basura en la calle, como ven, ante la mirada atenta del resto. Nadie interviene. Es más, casi con cierto beneplácito de algunos. La madre dijo que no fue el autor del robo, independientemente de eso lo defendió, y habló de sus adicciones. Y dijo, está perdido por la droga. Pero fíjense las imágenes de barbarie creciente a la que estamos asistiendo. Y buena parte de la sociedad dice, mirá, no hay vuelta. Acomodé lugar. Hay algo que está mal, robar, punto. Hay que repelerlo, combatirlo. No se puede de otro modo. O sea que el repliegue del Estado produce efectivamente no solo más inseguridad, sino un auge de la violencia creciente, desmedida. Personas que se ven haciendo cosas que no harían desde otro lugar, pero que lo hacen ya por la impotencia que produce la situación, el estado de las cosas, y la reiteración en los delitos. En un ratito quizás vayamos al encuentro de alguien que en su panadería sufrió 43 robos. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 5, no. 43 robos. Es un hartazgo descomunal, absolutamente descomunal. ¿Podemos ir ahora? Porque yo creo que es un poco el eje, todo esto que estamos contando y todo esto que estamos hablando. Allí está el querido Pablo Corso. Pablo, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo te va, Paulino? Muy buenas tardes. Si hablamos del conurbano bonaerense, lamentablemente hablamos como sinónimo de inseguridad. Ayer en Moreno, hoy en Morón, a pocos kilómetros de distancia. Estoy con Santiago y con un triste récord, bien lo decías. Nos cuesta decirlo, pero es el número 43. Sí, 43 veces robaron, asaltaron esta panadería de Morón. Hoy fue el número 43. Estaba Daniela, la hija de Santiago, atendiendo. Van a ver las imágenes de las cámaras de seguridad. Un local que está repleto de cámaras de seguridad en una avenida muy transitada de Morón. Y Santiago, que estaba en el horno trabajando, sacando justamente pan para poder vender. Hoy
Contábamos, ¿no? Muchísima lluvia, un día para comprar facturas, para comprar, obviamente, algo rico, pero ¿quién ingresó cerca de las 9 de la mañana? Bueno, para nosotros era un cliente más. Como todas las mañanas recibimos un montón de clientes. Y bueno, mi hija se llevó la sorpresa porque lo atendió muy educado el señor, todo lo más bien. Cuando le da la plata para cobrar, saca un aparatote así, manotea la plata y se va. La verdad que es insoportable esto ya. No se puede vivir más. Yo no creo que ser el único, ¿no? Acá en Morón, pero 43 robos, ¿te parece? ¿Hasta cuándo tenemos que aguantar esto así? No se puede vivir así, vos no podés salir ni de la vereda. Los 43 robos, La verdad que es... ¿en qué periodo de tiempo se dieron? Buenas tardes, antes que nada. Buenas tardes. Mirá, acá te puedo hablar de harás 5 años, 4 años. Pero hubo un periodo en los últimos años, estos 2 últimos años, que fue terrible, es insoportable. No, aparte... Tenemos la suerte de que no, digamos, no nos han lastimado a nadie, pero ¿cómo puedes soportar esto así? No, y es increíble, es increíble que tengamos que decir, tenemos la suerte de que no nos han lastimado a nadie. Digo, 43 veces que te roben, 43 veces. Ya una vez está mal, digo, 43 veces. Tiene casi un promedio de 10 robos por año, es decir, un robo casi por mes. Es una verdadera locura, Una digamos. locura. No se soporta esto. Hay veces que hacemos la denuncia y ya ni viene la policía porque dice... O a veces que ni la denuncia hacemos, porque ¿qué va a hacer la denuncia si no sirve para nada? Claro. No, ¿nunca hiciste la denuncia? No. ¿Siempre creíste eso? ¿Que no sirve para nada hacer la denuncia? Se hicieron muchas denuncias. Hubo un tiempo muy cortito que el comisario de acá de La Pavón nos había mandado un patrullero y se paraba 1 hora a la mañana y 1 hora a la tarde antes de cerrar. Duró una semana. Sí. Es que tampoco nosotros nos pedimos que vengan o manden un patrullero acá, porque tampoco vas a estar pidiendo que te cuiden a vos únicamente, ¿no es cierto? Pero no ves presencia policial. Pero no sé cuál es la... No, acá presencia policial hay cuando pasa algo. O sea, por reacción, Cuando llegan pasa tarde, algo nada más. van a atender un llamado, pero no de manera preventiva, rondas, postas, policías que caminen de a 2 en una esquina, patrulleros que estén preventivamente. No. No, eso acá no lo ves. Es más, lo podés llegar a ver en Morón pero por acá, cuando ves el patrullero porque ya pasó algo. Si Claro. no, no lo ves. Claro. Si no tienen patrullero acá en La Pavón, si tienen 2 es mucho. Y lo de la primera acá no vienen. Así que vos acá te entregado. Acá te viene cuando vos ya te pasó y hay veces que la gente, la mayoría de los vecinos ni va a la comisaría. ¿Para qué vas a ir? Si no. Primero que no recuperas nada, no te dan ninguna respuesta y te dicen, y bueno, vamos a tomarle la denuncia. Ni siquiera la comisaría te toma la denuncia, porque ya la comisaría con estas cosas no te toma la denuncia, te mandan a la fiscalía. Ya ni Así siquiera. que no, la verdad que no sé en Perdóname, qué vamos a ¿tu terminar nombre- con esto. ¿Tu nombre era Santiago? ¿Santiago? Santiago. Santiago, ¿la persona que está en la caja es tu hija? Sí. Bueno, no, digo, porque recién decías, bueno, Es mi hija. estás entregado y la verdad que yo también veía a tu hija casi que claro, evidentemente las robaron tantas veces, que ella abre la caja, fíjense lo que es la imagen, porque es impresionante. Ella abre, le da la plata y pone las 2 manitos, una enfrente de la otra, fíjate, Cosa de que no ¿Y intuya qué- que pueda Claro. hacer ¿Qué ningún puede movimiento hacer? extraño. Le sacan toda la plata y mirá cómo queda ahí, con las 2 manos sobre el vientre, esperando, bueno, listo, ya está, ya me robó, que se vaya. Digo, el nivel de locura en la que estamos viviendo hace que se naturalicen las cosas de esta manera. Ya ni siquiera, pobrecita tu hija, ni siquiera se altera. ¿En algún momento se plantearon, no. te planteaste cerrar la panadería? ¿Y cómo vivís? Sí. ¿Cómo vivís? Hay que comer.
No, hay que vivir. No digo, ¿cómo hay que cerrás? pelear. Si lo cerrás no podés Claro, comer, digamos, claro. eso es lo que querés decir. Tenés que vivir también. Y no. No se puede. No se puede. ¿Por qué te vas a entregar? Yo tengo 55 años. ¿Qué voy a hacer después? Claro, no puedes hacer otra cosa. No. Enorme abrazo, Santiago. No. Nada, simplemente lamentamos Sí, todo, absolutamente todo, y ojalá que las autoridades tomen cartas en el asunto. Estamos hablando de un barrio de clase media, de casas bajas y gente trabajadora, de eso hablamos, ¿correcto? Sin duda, sí. Acá vos te puedes dar la vuelta y... Acá no es un barrio de gente de plata, pero es un barrio donde se trabaja, toda la gente es trabajadora. Todos los clientes que vienen acá a la mañana, es lo que le decía al muchacho acá. Yo los conozco a todos, yo hace 30 años que estoy acá. Conozco a cada persona que viene a la mañana. Hablo, los saludo, hablo con ellos. ¿Qué vas a decir? ¿Que ahora le tenés que bajar la persiana? No se puede. Claro. Abrazo, Santiago. Gracias, Pablo. Un abrazo grande. Un beso. Gracias a los dos. Hasta luego. Ahí estaba Pablo Corso bueno, más explícito imposible. Repliegue del Estado. Se rió cuando le dijimos, hay un patrullero que pasa haciendo rondas. Hay personas, policías que van caminando. Hay postas policiales. Hay patrulleros que se ponen preventivamente en algún lugar. Ustedes lo escucharon. Vuelcan en los comentarios. 43 robos en 5 años, dijo él. Lo que surge es la violencia. Segundo título rápido es, cuidado con lo que está pasando en términos electorales. Hay un tema que no todo el mundo está suficientemente, yo diría, no tiene la conciencia suficiente al momento del abordaje de la elección. Y es que más de la mitad de los votantes son menores de 45 años. Hay provincias, 4, Corrientes entre ellas, donde el 51% de los votantes, es decir, la mitad más uno, lo explican menores de 42 años inclusive. O sea, personas de 16 a 42 años. Esta es una elección que probablemente definan los jóvenes, teniendo en cuenta que el 17% de los habitantes de la Argentina tiene más de 65 años. Recordando que pasados los 70 ya no es obligatorio el voto, independientemente de que muchos concurren. Pero es probable que un tercio de ese segmento no concurra a las urnas. Por lo tanto, acá va a estar el secreto de la próxima elección. Por eso aparece la política tratando de ir a canales no tradicionales a comunicar sus ideas para intentar llegar a donde acá, que es un público que se apartó de los canales tradicionales en términos de comunicación, donde el diario es una excepción, no la regla, a diferencia de lo que ocurría hace 30, 40 años en la casa de todos y cada uno de nosotros. Y donde el consumo de noticias es parcial, aleatorio y más vinculado a redes que otra cosa. Con lo cual, efectivamente, este es un aspecto que ya muchos están considerando. Por eso, esta campaña va a tener una intensidad en redes inusitada. Definitivamente propia de nuestros tiempos, pero además anclada en esta estadística, que más de la mitad de los que van a ir a votar, y probablemente un poco más, son menores de 45. Son hijos de la democracia. No saben lo que es no vivir en libertad, con las restricciones que de todas maneras han tenido. Y el último hito tiene que ver, o el último dato, con esta geografía del empleo. Ayer hablábamos de un país empobrecido a propósito de la estadística de la pobreza infantil entre 0 y 14 años. Bueno, en todo caso, la radiografía del empleo está mostrando la radiografía de una economía que tiene problemas para crear puestos de trabajo formales, pero que además tiene un empleo muy desequilibrado. Podemos ver la imagen de cómo está la geografía del empleo. Yo sé que es una imagen que se ve poco, pero que es muy importante y sustancial para comprender alguna dimensión. Esto que está acá es la persona que está en la población económicamente activa en condiciones de trabajar, pero que decide no hacerlo. Ahora, sacando eso, el empleo público es esta línea celeste, que incluye, por supuesto, docentes, trabajadores de la salud. ¿Quiénes la encabezan? La Rioja, 18%, Santa Cruz, 20%. O sea, 20% del total de la población económicamente activa, 1 de cada 5, o sea, casi la mitad, en ese caso, de los que trabajan, lo hacen en el sector público, en Santa Cruz o en La Rioja, donde el empleo formal, asalariado, que es la línea verde que está acá, la línea verde,
solo tiene un 11%. O sea, en Santa Cruz duplica la cantidad de empleados públicos a la cantidad de empleo formal en el sector privado. San Luis es lo mismo, 17-9. La Rioja lo mismo, 18-9. Catamarca lo mismo, 16-8. Jujuy, 16-7. Exactamente del mismo modo. Solo por mencionar algunas provincias. Después la línea amarilla es el asalariado privado informal. Fíjense que en algunas regiones es muy alto. En Córdoba es el 14%. En los partidos del Gran Buenos Aires es el 12%. Es decir, 12 de cada 100 de los que están en condiciones de trabajar. Mendoza también 12. 14 en Salta, 3 en Tucumán. 12 en Chaco. 11 en Santiago del Estero. 10 en Misiones La Pampa. Por cuenta propia es este color que ha crecido mucho, en los últimos años particularmente, porque el empleo que se ha generado es informal y cuenta propista. Por lo tanto, el amarillo y el lila son los que crecen. Y por cuenta propia, en Corrientes ya son el 14%. O sea, en Corrientes, ¿cuál es el principal asalariado? El que es por cuenta y orden, el cuenta propista. Supera al empleado formal, al empleado informal, en el sector privado y al empleado público. Y en algunas otras provincias pasa lo mismo. Y después están los trabajadores sin remuneración, que como verán es el segmento rojo, más chiquitito, pero que existe, ¿eh? Y que finalmente encuentra porcentuales altos, por ejemplo, en Córdoba del 4% o en partidos del Gran Buenos Aires del 4%. O sea, son trabajadores que hacen una tarea pero que no reciben remuneración. Esta radiografía del empleo es la que va a tener que mirar el próximo gobierno. Va a tener que apuntalar mucho la línea verde, que es el empleo formal. Va a tener que observar muy detenidamente toda esta línea de empleo público para saber si hay algo que está de más o no, o cuál es la eficiencia en la prestación de los servicios. Y va a tener que apuntalar mucho al cuenta propista, pero por sobre todas las cosas va a tener que apuntalar mucho a la idea de crear empleos de calidad y en el sector privado para oxigenar además las cuentas públicas que alguien financia. Y básicamente el peso hoy fundamental está esta línea verde, que empieza a diluirse cada vez más y que ya ni siquiera explica un tercio del total de trabajadores en condiciones de trabajar o que están trabajando, mejor dicho, en la Argentina. Ni siquiera un tercio. Y que está estable hace 12 años. Todo tuyo, Elio. Bien, y vamos a hablar de